Bueno, queridos hermanos, alumnos, vamos a concluir entonces nuestra cursada y solamente como para un tiempo, esto no vendrá en su examen, lo que vamos a ver es solamente un breve repaso informativo de cómo ha sido la evolución de las traducciones en español que hemos tenido hasta este momento. Así es que no vendrá en su examen solamente vendrá hasta la clase anterior que tuvimos, pero esta última es solamente como un regalo adicional, ¿no? De información para conocer un poco esta historia. Así que es muy breve, tampoco es tan larga como el Antiguo Testamento. Así que voy a compartírsela. Bueno, quiero decirles, en honor a la verdad, que este trabajo que voy a presentar a ustedes es un trabajo de una de sus compañeras de tercer año, ¿no? No es un trabajo mío, es un trabajo de una alumna eh, que, bueno, me gustó y le pedí su autorización para poder usarlo, me comentó que sí, entonces por eso es que lo traigo ahora a la clase con ustedes, ¿ok? Muy bien, vamos a ver un poco cuáles son los antecedentes de las traducciones en español. Y la pregunta fundamental, porque muchos tenemos esta idea de cómo surge la versión Reina Valera. Sé que hoy en día está muy de moda otras versiones, pero creo que no dejará de ser importante y valiosa y sentimental para todavía los que tenemos el uso litúrgico de esta versión. Así que bueno, voy a tratar de traer por qué surge la versión Reina Valera. Bueno, como dice aquí, hay un largo trayecto. No fue tan fácil. Empecemos. Acontecimientos importantes de todo proyecto de traducción. Primero, hermanos, debemos saber que la iglesia primitiva fue una comunidad misionera, es decir, que fue a muchos lugares donde existían muchos idiomas y por lo tanto existía la necesidad de traducir la Biblia a los idiomas en donde el evangelio estaba llegando en el primer siglo de nuestra era. La misión de esta comunidad primitiva, como dijimos o como sabemos, era llevar el evangelio, las buenas noticias de salvación, pero nadie puede conocer a Jesús en una lengua extranjera. Tiene que ser en una lengua nuestra. Así que cuando se da la expansión del cristianismo, el imperio romano estaba gobernando en ese momento y por lo tanto era un imperio muy fuerte y la labor misional de los primeros cristianos era el enfrentamiento entre los dioses del imperio, este, ah, teniendo como figura central el César y Dios, que es Jesucristo, como el único Señor digno de adoración. Evidentemente, esta lucha entre saber quién era Dios, si César o el Señor Jesús, pues llevó a muchos cristianos al martirio. Los cristianos entonces misionan en otros idiomas adecuados a la zona, que eso lo podemos ver ahora en la actualidad, ¿no? Si uno va a una comunidad aborigen donde hay idiomas diferentes al que nosotros nos manejamos, ¿no? Entonces, evidentemente debe haber una traducción al respecto. Lo mismo sucedió en aquellos tiempos, hermanos, ¿no? Por eso hay muchas traducciones al etíope, al egipcio, de idioma egipcio, de idioma etíope. eh, Hay otra versión que ahora no recuerdo, de otras lenguas de traducciones de la Biblia muy interesantes. Bueno, cuando llegamos al 380 aproximadamente, Constantino, llamado el Grande, declara la licitud de una nueva religión, que se le conoció como la religión imperial, que ahora nosotros la conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Ah? Y fue Teodosio quien declara el cristianismo como la religión oficial del imperio. Ahí es donde se hace ya la fusión tanto legal, diríamos, por parte de Constantino,
y religiosa por parte de el obispo Teodosio, y entonces el cristianismo se amolda a las poltronas del poder. Y es allí el surgimiento como tal de la Iglesia católico apostólica romana, romana, la que conocemos hoy en día. El griego popular que fue hablado por los primeros discípulos, el apóstol Pablo, que fue escrito el Nuevo Testamento, pierde su vigencia. Como todo idioma, les digo, los idiomas van evolucionando. Y entonces hay la necesidad de traducir la Biblia al nuevo idioma del imperio. Ajá. Ya que la Biblia, al menos el Nuevo Testamento, estaba escrito en griego, pues habría que traducir el Nuevo Testamento a el latín que en ese momento existía en el imperio. El latín entonces se volvió la lengua franca del imperio. Una lengua que pervivió durante muchos siglos, ¿no? No hace mucho, no sé, 40 años atrás, más o menos, las misas se oficiaban, las misas católicas romanas se oficiaban en latín, ¿no? Entonces, el latín incluso dejó de usarse como lengua de un pueblo y se convirtió como en una lengua religiosa, ¿viste? E incluso consideraron al latín como una lengua sagrada y muchos consideraban que Dios solamente hablaba latín y las personas que hablaban latín pues eran las más cercanas a Dios. Así que, recordando un poco la Biblia de los 70, la Septuaginta es la primera que se traduce al latín, la Septuaginta. Ajá. Y recuerden que la Septuaginta es la versión griega de la Biblia hebrea. A esta traducción, hermanos, aproximadamente del siglo segundo, se le llama la Vetus Latina. Esta es la primera traducción que se hace, ¿no? O la antigua latina. Se conoce más como la Vetus Latina. Es la primera traducción y que traduce evidentemente la Septuaginta. Hay diversidad de variantes en esta traducción, porque evidentemente de traducir al griego al latín, pues existen varios errores tratando de interpretar lo que se quiso decir en griego y ahora tener que explicarlo o hablarlo o escribirlo en latín. Así que el obispo Dámaso I, convierte el latín, hermanos, en el idioma oficial de la iglesia, que es lo que les dije. Ya el latín ya no forma parte del imperio como tal, ¿no? Del Estado romano. Ahora se convierte en la lengua oficial religiosa. Se habla en latín, se escribe en latín, las misas se dan en latín, la lectura de la Biblia se da en latín. Y esto provocó, hermanos, que el pueblo pues no entendiera lo que la Biblia decía. Porque el pueblo, ¿no es cierto?, empezó a hablar otros idiomas, estaban ubicados en otras culturas. Así que el latín se convirtió en un idioma así muy sacrosanto, muy pomposo, muy lindo además el latín, ¿no? Es muy lindo. Yo tengo eh, la intención de aprenderme el Padre Nuestro en latín, porque me parece que es muy lindo el idioma, ¿no es cierto? Así que eh, se convirtió en una lengua oficial de la iglesia. Y entonces, hermanos, surge la Vulgata Latina, que es la traducción de San Jerónimo. Esta Vulgata Latina, ¿no es cierto?, está traduciendo el texto sagrado del hebreo, del griego, al latín. Así que la Vulgata Latina, queridos hermanos, es una traducción muy importante, muy importante, la Vulgata Latina de San Jerónimo. Es decir, a ver, ¿cómo surge esta versión que se impuso durante muchos siglos? La Vulgata Latina fue la fuente de consulta durante muchos siglos del entendimiento de la palabra de Dios. Bueno,
El punto inicial, como dijimos, era la necesidad de traducir la Biblia al idioma del Imperio Romano. ¿Cuál era este? Pues el latín, ¿no? Esta era como la razón, el latín. Como dijimos, el obispo Dámaso en el 383 convierte el idioma latín como el idioma oficial de la iglesia. Jerónimo, que su historia es muy fascinante, pero no la traigo a colación a esta clase, pues, ustedes pueden googlearla en cualquier lado y leer la historia de Jerónimo. Jerónimo era a la vez que secretario traductor. ¿Ah? Por un lado escribía o transcribía el texto y por el otro lado traducía, o sea, llevaba cierta interpretación, ¿no? Y además Jerónimo era muy experto en el idioma hebreo, que le ayudó mucho. En el 384, Jerónimo traduce los Evangelios y el Nuevo Testamento en primera instancia. Posteriormente va a traducir el Antiguo Testamento. Así que comenzó una traducción nueva del Antiguo Testamento directamente del idioma hebreo. No lo tradujo como, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, ¿no? Que les dije ayer. Oh, no, perdón, el lunes. Este, que la Biblia de Jerusalén nosotros en español la leemos de la traducción francesa. Y la traducción francesa la tradujo de otros idiomas. En este caso, la Vulgata Latina fue traducida, al menos del Antiguo Testamento, directamente del idioma hebreo entre el 390 al 405 después de Cristo. Jerónimo corrige el Nuevo Testamento, ¿no? Le pone, como dijimos, hace ciertas adiciones y por ello revisa la Vetus Latina, la primera que se había hecho de la Septuaginta y los manuscritos griegos. Es decir, hermanos, que la versión, la Vulgata Latina, en su tiempo, se convierte en una obra monumental, como lo fue la Septuaginta, ¿no? Y esta versión, escrita por Jerónimo, fue la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Y como ustedes saben, hermanos, la Iglesia Católica Romana dominó durante muchos siglos, durante mucho tiempo, y consecuentemente se usó el texto de Jerónimo como palabra definitiva de Dios. Así que esta Biblia fue corregida y ampliamente copiada. ¿Y por qué esta traducción debe ser importante para nosotros? La Vulgata Latina. Porque servirá como base, hermanos, para todas las traducciones cristianas de Europa Occidental. Será básicamente la fuente, la base en la cual las traducciones que se vendrán a hacer posteriormente tomarán como fuente o como base la Vulgata Latina de Jerónimo. Por eso es importante. Y a partir de allí, bueno, empiezan a haber traducciones que se apartan, en algunos casos, de aquellas cosas que Jerónimo quiso, ¿no es cierto?, o arreglar, o corregir, o añadir. Bueno, previamente a la versión Reina Valera, podemos mencionar algunas traducciones al español. Solamente las voy a mencionar, hermanos. Tenemos la Biblia castellana prealfonsina, que se hizo sobre la Vulgata Latina. En 1280, la Biblia alfonsina, que es una traducción parafraseada y resumida de la Vulgata. En 1420 surge la Biblia del Rabino Salomón, es una Biblia anónima, no sabemos quién la hizo y contiene la Tanaj. En 1430 aparece la Biblia de Alba, ¿no?, que es la traducción del Antiguo Testamento, hecha del hebreo y del arameo por otro personaje llamado Moser Aragel. En 1543 aparece el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, hecha del griego al castellano. En 1553 tenemos la Biblia de Ferrara, obra de dos judíos portugueses, ¿no?, es el que creo que mencionaba el autor, el escritor Pérez Milós, la Biblia de Ferrara. Dicen que es una buena traducción.
Tenemos en 1556 el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, que es una revisión del que hace Francisco de Encinas en 1543. Finalmente llegamos al año 1569, importante la historia de las traducciones castellanas de la Biblia. ¿Por qué? Porque el traductor protestante, que hago una aclaración, en principio no era protestante, era un monje católico. Los dos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran monjes católicos, que cuando se da el movimiento de la Reforma abandonan los hábitos, ¿no? Que no estoy recordando de qué cofradía eran ellos, ¿no es cierto? Agustinianos, si no mal recuerdo, pero por favor no tomen en cuenta este dato, lo voy a corroborar. Abandonan los hábitos de la orden que ellos mantenían en la teología católica y entonces inician un camino hacia el protestantismo, pero su formación fue católica. Bueno, este traductor llamado Casiodoro de Reina tradujo el Antiguo Testamento del hebreo, griego y latín y el Nuevo Testamento del griego y latín, dando origen a una obra monumental importantísima que se llamó la Biblia del Oso. Reina Valera, hermanos, en un principio no se llamaba Reina Valera, se llamaba la Biblia del Oso. Y aquí está la portada, esta fue la portada, hermanos, que se lanza en 1602. 1602, algo así, 1569, 1602. Y se dan cuenta, se llama la Biblia del Oso porque dicen que la palabra es más dulce que la miel que destina del panal. De ahí viene la fotografía. Un oso comiendo la miel como símbolo o signo de alguien que está comiendo la palabra de Dios. Interesantísimo, hermanos, ¿no? Esta traducción que hace Casiodoro de Reina es revisada por otro monje católico, amigo de él. Es interesantísima la historia de estos dos, ¿eh? Muy interesante. No, tampoco tengo tiempo para explicarla hoy, pero es muy interesante. Y aparece entonces Cipriano de Valera, el cual la publica bajo su nombre en 1602. Ahí hubo un pleito interesantísimo entre estos dos, pero bueno, ahí voy a dejar el caso. Y la revisión que hizo Cipriano de Valera, queriendo, ¿cómo se llama? Arreglarle la plana a Casiodoro, la revisión realmente fue una alteración del orden de los libros. No hubo una revisión profunda que, no, quito esto, pongo aquello, esto, no. Realmente no fue así. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, la Biblia del Oso deja de ser la Biblia del Oso para convertirse en la versión Reina Valera, derivada evidentemente de los apellidos de estos dos grandes personajes, ¿no? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así que bueno, hoy tenemos las traducciones castellanas basadas, muchas de ellas, gracias al impulso y al trabajo hecho por esta traducción. Y bueno, tenemos de 1790 a 1793, aparece la traducción por el padre Felipe Sío de San Miguel, que es la traducción de la Vulgata. Tenemos de 1823 a 1825 la traducción de Félix Torres Amat. Todavía esa traducción anda circulando, la versión Torres Amat. Bueno, aparece otra, ¿no? Que es el Nuevo Testamento por Guillermo Harris Rule. En 1893 aparece una versión llamada la versión moderna. En 1916 aparece el Nuevo Testamento, versión hispanoamericana. En 1919 aparece el Nuevo Testamento por Pablo Besson, un misionero argentino. Y el texto que él utiliza fue el Texto Receptus de Erasmo de Rotterdam, una traducción que hace este personaje en 1516. Tenemos la Nacar Colunga, ¿no? Que sale a la luz en 1944, escrita por Eloíno Nacar Fuster y Alberto Colunga.
Isaac dice, hay mucha diferencia en cuanto a traducciones entre la Biblia del Oso y Reina Valera. No, Isaac, en el sentido de la Biblia del Oso es la Biblia Reina Valera, que hoy nosotros tenemos. El asunto es que el lenguaje, los tecnicismos, las frases construidas con las que se traduce la Biblia del Oso en aquellos épocas, ahora de 1500 y tantos estamos hablando, ya no corresponden a nuestras formas de expresar esas ideas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven la Reina Valera 1909, todavía se sigue traduciendo al español como vosotros mirasteis, visteis, ¿no? Anunciasteis, eh, esos términos que evidentemente hoy ya no se utilizan más. Cuando hablábamos en la primera clase de este día, hablamos de la evolución del idioma, pues nos damos cuenta que evidentemente esta evolución marcó también la Biblia del Oso. Entonces la Biblia del Oso sigue siendo Reina Valera, solo que actualizada al lenguaje que se da. En 1909, la sociedad de esos años usaban esas palabras, ¿no? El vosotros, el quisisteis, el mirasteis. La versión 1960 ya no es tanto, ya no tiene tanto eso, pero todavía sigue usando el vosotros, por ejemplo, ¿no? No tengo acá un ejemplo de cómo se leía la Biblia del Oso cuando fue traducida. Eh, lo he de tener en alguna parte, pero ustedes pueden googlear, pónganle Biblia del Oso, pongan un capítulo cualquiera en Google, y léalo en la 1960 ahora, y se van a dar cuenta que hay diferencias en cuanto a su estilo, su lenguaje. Ya no usa más el vosotros, ya usa más el ustedes, ¿no? Ustedes. Ya no es el mirasteis, sino el que vio o miró, ¿no? O ese tipo de expresiones. Entonces, es lo único que cambió, amigo querido, ¿no? La forma en que se lee ahora. Muy bien. Gracias, mi querido Isaac. Sí, es hermoso. Incluso, fíjense que yo soy un estudiante de un instituto en México en línea, que se llama Maná, Maná Museo de las Sagradas Escrituras. Tienen cursos muy, muy buenos, sinceramente, muy buenos. Y es un museo que Dios permita y tenga la oportunidad de ahora que vaya a México, poder ir a visitar ese lugar, y poder ver todas las traducciones. Y la verdad que sería interesante si ustedes van a alguna ciudad y ven que hay museos de la Biblia, métanse, 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 vean, comparen, lean de un lado, lean cómo se lee en aquellas épocas, cómo se leía y ahora cómo se lee. Es, es un mundo maravilloso. ¿Qué quieren que les diga? Es un mundo fascinante, fascinante. Para los que les gusta la lectura y les interesa el texto sagrado, wow, te quedas con la boca abierta. Y ahí tienen un ejemplar de la Biblia del Oso, ¿no? Un ejemplar de la Biblia del Oso. Así que bueno. Bueno, seguimos. Nácar Colunga, 1944. Luego tenemos en la Bober Cantera, también, que esa es una que todavía circula, ¿no? Por ahí, la Bober Cantera de 1947. Tenemos, ya aparece en primera oportunidad la Biblia de Jerusalén en 1966 y otra que se llama Y Dios llega al hombre, que es el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. En 1978 aparece la Biblia traducción interconfesional. Aquí ya empiezan aspectos ecuménicos, donde los traductores vienen de distintas tradiciones ecuménicas o religiosas. Porque quiero decirles, hermanos, que ahora los equipos que hacen las traducciones de la Biblia vienen de distintas tradiciones. O sea, hay reformados, hay luteranos, hay bautistas, hay pentecostales, hay de todo, ¿no? Todavía no hay de la Iglesia de Dios, pero espero que algún día uno de mis alumnos integre
Eso, ¿no? Sería fabuloso. Así que hoy, por eso es que cuando se va a traducir un libro y se lo dan a un traductor que es luterano, por ejemplo, ¿no? Esa traducción la tienen que revisar dos más de distintas confesiones como para detectar que el traductor no haya metido su influencia denominacional, no la haya metido, porque es muy común, bueno, somos humanos, ¿viste? Si yo voy y veo que el sábado está ahí y quieren meter el domingo, digo, no, aquí dice sábado y yo le voy a poner sábado. Entonces, no es lo que yo quiera ponerle, es lo que dice el texto sagrado, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante el mundo de las traducciones. Lástima, hermanos, que yo apenas sé hablar el español. eh, Creo que soy muy malo para otro idioma, en fin. Bueno, aparece en el 79, por primera vez aparece esta Biblia que fue un boom, una revolución. La Biblia Dios habla hoy, ¿no? En 1979. Yo tenía un añito de vida, ¿no? Bien bebecito, cuando salió esta, tenía un añito. Bueno, 1979, Dios habla hoy. En 1994, hermanos, aparece la Biblia Americana San Jerónimo, que es una revisión de la traducción de Felipe Sío. Aparece la primera edición revisada de la Biblia de Jerusalén en el 98. Aparece la NBI en 1909, que ha sido muy satanizada y ha sido atacada. Hubo un reboom, mi hermano, sí, un revuelo. Así que muchos cristianos siguen condenando la NBI como satánica. ¿Qué quieren que les diga? ¿No? En fin. En el 2000 aparece el Nuevo Testamento, traducciones y anotaciones de Pedro Ortiz. En el 2003 aparece esta versión muy interesante, traducción en lenguaje actual. Más o menos es una de las traducciones que no se pasan de la línea, ¿no? Y tratan, ya es una traducción versionada, pero que tratan de seguir teniendo el sentido original del texto bíblico, el texto original, pero acomodado a un lenguaje nuestro. Y bueno, ahí termina la clase. No les voy a decir mucho más. Bueno, pues es así, queridos hermanos, alumnos, que damos por concluida la clase, la materia, la cursada de historia de la Biblia y sus traducciones. Hay mucho que aprender, hay mucho que profundizar, hay mucho que seguir leyendo y asombrándonos de cómo el Espíritu Santo ha ido guiando su bendita palabra a través de los tiempos, sorteando toda clase de dificultades. Y hoy, por la gracia absoluta del Padre, podemos leer con libertad y en nuestro idioma la revelación de Dios. El Dios revelado en español o en castellano. Así que bueno, hermano, pues si hay alguna pregunta final, algún comentario final antes de cerrar esta clase y que Dios les ayude en su examen, ahí ya no voy a estar con ustedes para contestar las dudas, no voy a poder. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, comentario, agradecerles a los hermanos que pudieron estar presentes. Gracias, gracias por el aguante, gracias por estar. A quienes están viendo las clases grabadas, no bajen los brazos, vale la pena, vale la pena. Somos llamados a un ministerio trascendente, somos llamados a guiar a la iglesia a través del libro de los libros, ¿no? Pero para eso necesitamos aprenderlo, conocerlo, penetrar en el misterio y guiar a la gente para que como nosotros se siga asombrando de esto que Dios nos ha permitido tener. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por su atención. Eh, creo, déjenme ver un poquitito, creo que en la próxima mitad de este trimestre no nos vamos a ver. Las materias que vienen son materias que yo no imparto, así es que bueno, tendrán otros profesores y nos estaríamos viendo, Dios mediante, la próxima mitad del segundo trimestre.
con las dos materias. Salvo que cambie y tenga que mover algunas cosas, me van a tener que bancar todavía. Bueno, gente linda, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Oro para que ustedes cada día se apasionen por la palabra. Oro para que cada día ustedes amen la palabra. Oro para que cada día la tomen con respeto y seriedad. Que cada día ustedes puedan ver en la palabra el misterio de la trascendencia del Dios omnipotente en la persona sacrosanta de Jesucristo por la plenitud del Espíritu Santo. Esa es mi oración para cada uno de ustedes. ¿Ok? Bueno, Isaac, adelante, amigo. Sí, gracias, hermano. Muchas gracias por la clase, la verdad que estuvo interesante. Me conecté tarde, pero ahorita como quiera voy a ver la grabación. Y lo que quería comentar es que también ahorita estaba leyendo algunas porciones de la traducción de la Biblia del Oso en Mateo, y realmente sí es difícil como de comprender, hermano, porque es como si fuera, o sea, es en español, pero es como si fuera una mezcla en algunas palabras entre inglés y otras con francés. Entonces sí está de repente complicado de comprender. Sí, sí, amigo, por eso yo te decía, yo leí algunas porciones de la Biblia, pero me llamó la atención. Yo en un momento no le entendía nada. ¿Qué quieres que te diga? No le entendía nada. Es muy difícil, muy, muy difícil, pero en aquel tiempo sí se hablaba. Hoy no. Hoy por eso cada día hay revisiones del texto. Y no sé si algún día en una versión muy libre de esto diga que el Señor llamó a sus discípulos por WhatsApp. Tal vez algún día alguien diga que Jesús bajó del cerro de la montaña y llamó por WhatsApp a sus discípulos. No lo sé, no lo sé. Pero hoy ya no me asombra nada. Pero sí. Bueno, gracias Isaac por decirlo. Por eso decía que es fascinante eso, ¿no? Al menos para ver la diferencia. Bueno, pues hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho. Gracias, pastor, fue muy interesante la materia. Yo anoté todo, así que voy a repasar para que entre un poco mejor la información, porque mucha información, pero bueno, repito lo mismo de que gracias al Señor que se pudo transmitir la palabra y llegó lo que Él desea para nosotros, así que gracias por este tiempo, profesor. Dios lo bendiga. Gracias a Dios, gracias a ti, Marianela, muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos. Mi querido Abraham, para mí es fascinante esta clase. Y espero en Dios que pase pronto el tiempo de ver la otra parte conectada con esta, pienso. Yo creo que pues ha sido difícil para mí, pero espero en Dios que no sea imposible poder superar. Y espero que no sean 30 preguntas, que sean nada más 15 y que no sean 12 horas, sino 24. No me para cuándo es la tarea o el examen. Pero pues yo creo que ahí viene abajo en el sílabo, ¿verdad? ¿De qué? ¿Cuál era la pregunta, señora? Perdón, no la escuché. Para el examen de las 30 preguntas. Ajá, eso tienen que entrar a la plataforma. Ajá. A las 18 horas, a las 6 de la tarde de acá, 3 de usted, se habilita la plataforma, entonces ustedes entran ahí y ya cuando estén listos para presentar su examen, entran, porque es solo un intento. Así es que solo ya cuando estén bien seguros, tengan el tiempo suficiente, yo les sugiero, porque si ustedes cierran la plataforma, les anula el intento. Ajá. ¿Para cuándo es eso? Tienen a partir de hoy hasta el 11 de junio. Ah, bien, gracias, ya me estaba espantando. Gracias. No, tienen tiempo, tienen hasta el 11 de junio. Entre ese tiempo, ustedes no pueden decir, hago una poquita hoy y otras hago mañana. No, tienen que hacerlo de un solo, pero Sí, dentro claro. de ese marco de tiempo. Muchísimas gracias, mi querido Abraham. Que Dios te bendiga, Bueno, que aumentando tu sabiduría y tu paciencia para los que no damos mucho. Dios les Bendiciones. bendiga. Dios nos bendice a todos. Cuídense, hermanos. Abrazo.